Hola a todos, bienvenidos a Histología con Nati y hoy vamos a continuar con el trabajo práctico número 3, con la segunda parte que es sangre, médula ósea y hematopoiesis. La sangre es un tejido conectivo especializado. Se puede decir que es una masa líquida que circula de forma constante y en una dirección por el aparato circulatorio, que es un compartimento cerrado, y es propulsada en este aparato circulatorio por la contracción rítmica del corazón, que es la bomba. El volumen total de la sangre en un adulto, es decir, la volemia, es de aproximadamente 5,5 litros en un adulto que pesaría 70 kilogramos. Esto equivale al 7 o al 8% del peso corporal total. La acción de la bomba cardíaca impulsa la sangre a través del sistema cardiovascular para que llegue a todos los tejidos corporales. Y muchas de las funciones de la sangre, gracias a ello, son transportar sustancias nutritivas y oxígeno hacia las células y tejidos en forma directa o indirecta, transportar desechos y dióxido de carbono desde las células y los tejidos, transportar y distribuir hormonas, citoquinas y moléculas reguladoras solubles a las células y los tejidos. También transportar células y agentes humorales del sistema inmunitario, como pueden ser anticuerpos, que protege al organismo de los agentes patógenos, proteínas extrañas y células transformadas, como pueden ser las células cancerosas. Y por último, mantener la homeostasis química, ya que actúa como un amortiguador o buffer, y también participa en la coagulación y la termorregulación. Aquí tenemos un esquema general de las distintas funciones de la sangre, ya descriptas. Como se puede apreciar, a nivel pulmonar se representa el proceso de la hematosis, que es el intercambio gaseoso que oxigena la sangre. Acá, la hemoglobina de los eritrocitos se carga de oxígeno y el dióxido de carbono pasa desde la sangre hacia los alvéolos pulmonares. Por otro lado, en el tubo digestivo, los nutrientes son absorbidos, pasan a la circulación y son transportados allí por la sangre. A nivel renal, la sangre es ultrafiltrada y los desechos son excretados por la orina. En los tejidos periféricos, además, el oxígeno es intercambiado por el dióxido de carbono, los nutrientes difunden hacia los tejidos y los desechos metabólicos pasan al plasma de la sangre. Y por último, en un proceso inflamatorio, representado aquí, la sangre aporta los glóbulos blancos que, por diapédesis, abandonan el vaso sanguíneo y cumplen sus funciones de defensa en el tejido que se ha inflamado. ¿Cómo está compuesta la sangre? Bueno, la sangre está compuesta por una matriz extracelular llamada plasma y por elementos formes y células. Esta matriz extracelular plasmática se compone en un 90% por agua y electrolitos como sodio, potasio y cloro. También se compone de proteínas, como proteínas de transporte que son la albúmina, también por globulinas y fibrinógeno. También se compone de gases respiratorios, como hemos mencionado, pueden ser oxígeno y dióxido de carbono. También está compuesta por lipoproteínas, por glucosa,
por diferentes tipos de hormonas, por vitaminas, moléculas reguladoras y por desechos orgánicos. Por otro lado, los elementos formes de la sangre abarcan tanto células como elementos figurados o anucleados, es decir, que no son células, que estos son los eritrocitos o glóbulos rojos y las plaquetas o trombocitos. En cambio, las células de la sangre que poseen un núcleo, que son nucleadas, son los leucocitos o los famosos glóbulos blancos. Estos leucocitos se clasifican de acuerdo a si tienen una morfología nuclear o si tienen muchos núcleos con distintas morfologías. Y además, si poseen gránulos en su citoplasma o si no los poseen. De acuerdo a esta clasificación, tenemos los granulocitos o polimorfonucleares, es decir, células que tienen gránulos con distintas componentes y enzimas en su citoplasma y además tienen núcleos con distintas morfologías y núcleos lobulados. Estos son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. En cambio, por otro lado, también están los agranulocitos, es decir, que no poseen gránulos en su citoplasma y que además poseen un único núcleo. Y estos son los linfocitos y los monocitos. Ahora describamos qué es el hematocrito y la fórmula leucocitaria relativa. Por un lado, el hematocrito es la composición sanguínea que es visible luego de centrifugar un pequeño volumen de sangre en un tubo microhematocrito, como se puede visualizar en el esquema inferior. ¿Cómo se mide dicho hematocrito? Bueno, se mide por medio de la centrifugación de dicha muestra de sangre a la que se le añade un anticoagulante y de acuerdo al volumen que ocupan los eritrocitos en el tubo de centrifuga en comparación con el volumen sanguíneo total, se calcula su porcentaje. De esta manera, podemos decir que el hematocrito es el volumen de eritrocitos compactos que ocupa un 45% de la sangre total. ¿Sí? Ese 45% de eritrocitos es el famoso hematocrito. Además, la capa entre los eritrocitos y el plasma contiene leucocitos y plaquetas, ¿sí? Glóbulos blancos y plaquetas, que ocupan aproximadamente un 1%. Y esto se denomina cubierta tromboleucocítica. Entonces, sumando el 45% de eritrocitos más el 1% de la cubierta tromboleucocítica, suma un 46% de elementos formes dentro de esta medición. Por otro lado, la matriz extracelular o plasma corresponde al 54% del volumen restante. Entonces, ¿cuáles son los valores normales en un adulto? Como ya hemos mencionado, el hematocrito o el volumen de eritrocitos compactos ocupa un 45% del volumen total de sangre. Usualmente es así en el hombre y en las mujeres un 40%, pero en general no hay mucha diferencia. Luego, los eritrocitos oscilan entre 5.400.000 a 4.800.000 eritrocitos por cada milímetro cúbico.
Por otro lado, los leucocitos oscilan entre 7.000 y 10.000 leucocitos por cada milímetro cúbico de sangre, y las plaquetas oscilan entre 200.000 a 400.000 plaquetas por cada milímetro cúbico de sangre. Esto es indiferente tanto en hombre como en mujer. Hablando del hematocrito, si estos valores del 45% y del 40% respectivamente en hombres y en mujeres se encuentran bajos, es decir, es un menor porcentaje que a menudo reflejan un número reducido de estos eritrocitos circulantes por un trastorno llamado anemia, y puede indicar una pérdida importante de sangre causada por una hemorragia interna o externa o por otro tipo de patología. Por otro lado, si se realiza un recuento de glóbulos blancos, se puede obtener el porcentaje de cada uno de ellos. Este método se denomina fórmula leucocitaria relativa o FLR. Lo que tienen que saber de la fórmula leucocitaria relativa es que de neutrófilos hay aproximadamente un 60%, ¿sí? Es decir, que es el leucocito más abundante en plasma. Los linfocitos, en cambio, están en un 30% del plasma sanguíneo, seguido por los monocitos, que se encuentran en un 8%, los eosinófilos en un 4%, y los basófilos en un 2% del porcentaje total de plasma sanguíneo. Por este motivo, puede que usualmente en un frotis sanguíneo normal no se visualicen basófilos o se visualicen 1 o 2. Lo que más se va a visualizar siempre van a ser neutrófilos, linfocitos y usualmente monocitos. Ahora distingamos entre dos conceptos importantes: el plasma, del que ya hablamos un poco, y el suero. Como ya hemos dicho, el plasma es la matriz extracelular de la sangre, que consta de una solución acuosa con sales inorgánicas y compuestos orgánicos, como ya hemos dicho, por ejemplo, electrolitos, vitaminas, hormonas, entre otros. La albúmina, que es una proteína del plasma, es sintetizada en el hígado y tiene como función mantener la presión coloidosmótica dentro de los capilares sanguíneos, impidiendo que la sangre salga hacia los tejidos. Este concepto de presión coloidosmótica es muy importante y también lo volveremos a ver. Esta presión coloidosmótica u oncótica, que es otra forma de llamarla, es la presión ejercida por las proteínas en la sangre, justamente, como dice aquí, impidiendo que la sangre salga hacia los tejidos. También participa en el transporte de productos metabólicos, la albúmina. Por otro lado, otra proteína del plasma es el fibrinógeno, que participa en la coagulación sanguínea, formando fibras estables de fibrina. Esto lo veremos más adelante cuando veamos las plaquetas, que participan en el mismo proceso. También otras proteínas plasmáticas son las globulinas, que pueden ser beta-globulinas y alfa-globulinas, que transportan hormonas, iones metálicos y lípidos. Y la más importante de estas globulinas es la transferrina, que transporta hierro. El hierro es indispensable para la función de los glóbulos rojos en el transporte de oxígeno, ya que el hierro está asociado a la hemoglobina, que es la proteína de transporte del oxígeno que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. También tenemos las gamma globulinas, que incluyen a las inmunoglobulinas, también llamadas anticuerpos, que son la base de la defensa del organismo, ¿sí? Actúan en la inmunidad.
Por otro lado, también tenemos las lipoproteínas, que son un tipo de globina con los lípidos que transportan. Estas lipoproteínas, muchas sintetizadas también en el hígado, se las divide en kilomicrones, en lipoproteínas de muy baja densidad, en lipoproteínas de baja densidad y en lipoproteínas de alta densidad. ¿Sí? Entonces, todos estos componentes proteicos forman parte del plasma sanguíneo. Por otro lado, el suero sanguíneo es el plasma sin el fibrinógeno, ¿sí? Sin el factor que participa en la coagulación sanguínea. Por eso, si se deja coagular la sangre, el líquido transparente amarillento que queda fuera del coágulo es dicho suero. Es decir, que el suero contiene agua, todos los electrolitos, casi todas las proteínas plasmáticas. Es decir, contiene albúmina, contiene las globulinas, la transferrina y también contiene las lipoproteínas. Todas ellas excepto el fibrinógeno. Tal como hemos mencionado, la proteína albúmina ejerce el gradiente de concentración entre la sangre y el líquido tisular extracelular. Esta presión osmótica en la pared de los capilares es la ya mencionada presión coloidosmótica u oncótica, que mantiene la proporción correcta de volumen sanguíneo con respecto al volumen de líquido tisular, ¿sí? Es decir, el volumen de líquido en los tejidos respecto al volumen de adentro de los vasos. Relacionando este concepto clínicamente, podemos decir que si una cantidad importante de albúmina escapa de los capilares hacia el tejido conectivo laxo o se pierde en la orina, se va a modificar la presión coloidosmótica de la sangre, disminuyendo, ¿sí? Al perderse esta proteína o escaparse de los capilares, va a disminuir esta presión que mantiene, que es la presión coloidosmótica, y así va a aumentar la proporción de líquido en los tejidos por extravasación. Va a perderse el líquido e ir hacia los tejidos. Esto es lo que se conoce como edema, que se puede observar, por ejemplo, en la hinchazón de los tobillos a nivel clínico. ¿Cómo se estudia la sangre? Bueno, se puede estudiar de forma cuantitativa o cualitativa, es decir, se puede evaluar la cantidad o la forma y tinción de dicha sangre, respectivamente. Un estudio cuantitativo que se realizaba antes es que se hacía un recuento de eritrocitos, leucocitos y plaquetas en una llamada cámara de Neubauer que poseía una cavidad milimetrada donde se colocaba un microlitro de sangre y evaluaba la cantidad de estos elementos figurados o células por milímetro cúbico. Pero actualmente se evalúa esta cantidad por medio de ordenadores automatizados que lo realizan de forma rápida y precisa. Como dijimos, es estudios para evaluar la cantidad de eritrocitos, leucocitos y plaquetas en sangre. Pero el estudio cualitativo, que es el famoso frotis o extendido sanguíneo, es en el que se puede analizar la forma y la tensión que presentan los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Los pasos a realizar en un frotis sanguíneo son los siguientes. En orden de las imágenes, se visualiza en la imagen A cómo se deposita una gota de sangre sobre un extremo del portaobjetos. Luego, reflejado en la imagen B, se apoya otro portaobjetos formando un ángulo agudo a corta distancia de la gota sanguínea. Luego, como se muestra en la imagen C,
se aproxima al portaobjeto superior hasta contactar con la gota, sin sobrepasarla, y ésta se difunde a lo largo de todo el borde del portaobjetos. Luego, como se puede visualizar en la imagen D, el portaobjeto superior se corre sin levantarse, es decir, se hace un barrido o extendido, recorriendo toda la longitud del portaobjetos inferior hacia el otro extremo, y así se obtiene el extendido de la sangre. En la imagen E se ve cómo se deja secar el frotis al aire o se puede fijar también por calor. Y en la última imagen, la imagen F, se observa ya el frotis teñido con la tinción típica de May-Grunwald-Hiemsa. May-Grunwald-Hiemsa es la tinción de elección para el frotis de sangre periférica. La tinción May-Grunwald, por un lado, está compuesta por eosina, que es un colorante ácido, más azul de metileno, que es un colorante básico. Por el otro lado, se le agrega la tinción de Hiemsa, que es un colorante compuesto por eosina, que es un colorante ácido, más azur, que es un colorante básico. Es decir, May-Grunwald y Hiemsa son dos coloraciones en conjunto que mezclan dos colorantes ácidos con dos colorantes básicos. Así, mediante esta técnica de tinción, se pueden distinguir los distintos tipos de células y sus componentes por su afinidad a los siguientes colores. Con azul se tiñen los elementos basófilos, que se tiñen con el azul de metileno. De rosa se tiñen los elementos acidófilos, que se tiñen con la eosina. De color púrpura van a estar reflejados los elementos que poseen una azurofilia, es decir, que se tiñen con el azur. Y de color salmón van a estar los elementos que reflejan una neutrofilia, es decir, los que se tiñen con los colorantes que forman una sal neutra, es decir, no es ni basófila ni acidófila, es un intermedio. Acá se puede apreciar un preparado típico de un frotis de sangre periférica, teñido con la técnica de May-Grunwald-Hiemsa, ya descripta. Como puse en el recuadro superior, los eritrocitos se tiñen de naranja pálido, los gránulos neutrófilos se tiñen de color salmón, como se puede ver en esta célula y en esta, que son las células neutrófilas, ¿sí? Un tipo de glóbulo blanco, de hecho el más abundante. Luego los gránulos eosinófilos, que se pueden ver en los leucocitos de eosinófilos, se tiñen de color naranja. Los gránulos basófilos se tiñen de color azul, como se puede ver en el leucocito basófilo. Y por otro lado, los núcleos de todos los leucocitos se tiñen de color violeta. Acá también se puede apreciar una plaqueta. Hablemos ahora de los elementos figurados anucleados de la sangre. En primer lugar, el eritrocito o glóbulo rojo, que es el elemento forme más abundante. Tienen una vida media de aproximadamente 120 días y en una persona sana, cerca del 1% de los eritrocitos se elimina de la circulación cada día debido a la senescencia, es decir, al envejecimiento. El 90% de los eritrocitos envejecidos sufre fagocitosis por los macrófagos del vaso, sobre todo del vaso, de la médula ósea y también del hígado. Este envejecimiento trata de que pierden su elasticidad y se produce su rotura fisiológica llamada hemocateresis.
en el vaso. De esta forma se destruyen reciclando sus componentes como la globina, el hierro, etc. En cuanto a su tamaño y morfología, son discos bicóncavos. Poseen entre 7 y 8 micrómetros de diámetro, que es una medida igual a los capilares, apenas más pequeños para pasar justo. Y tienen esta morfología bicóncava mantenida por su citoesqueleto con proteínas como la actina, la espectrina, etc. Y esto los hace flexibles para poder pasar por los capilares que justamente tienen prácticamente la misma medida. En el frotis de sangre periférica, su apariencia, como ya hemos visto, es de círculos acidófilos con la tinción de hematoxilina y eosina, o naranja pálidos con la tinción de May-Grunwald-Giemsa. Tienen su centro más pálido debido a su morfología y, como hemos dicho, tienen ausencia de núcleo, por lo que no se las considera células, sino que elementos figurados. Las funciones principales del eritrocito son el intercambio gaseoso a nivel pulmonar y tisular del oxígeno unido a la hemoglobina y en menor medida del dióxido de carbono. La hemoglobina es una proteína constituida por 4 cadenas polipeptídicas de globina, de la proteína globina del plasma, con un grupo que contiene hierro ligado a cada una de las globinas. Como hemos mencionado, una de las globinas era la transferrina que transportaba este hierro. La hemoglobina hay de 3 tipos. En el adulto normal está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, que se denomina hemoglobina A, y otra que está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, que es la hemoglobina A2. Y también hay un porcentaje de hemoglobina que se denomina hemoglobina fetal, constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, de esas 4 cadenas polipeptídicas. En la vida fetal, la hemoglobina fetal constituye toda la hemoglobina de los glóbulos rojos, que luego, en la vida postnatal, va reemplazándose por la hemoglobina del adulto, ya sea la hemoglobina A o la hemoglobina A2. Acá en estas microfotografías electrónicas, tanto como de barrido como de transmisión, se puede apreciar la morfología de discos bicóncavos del eritrocito. Como se puede visualizar en este esquema de la membrana del eritrocito, está compuesta por las cadenas polipeptídicas, beta, alfa y proteínas como la actina y la espectrina. Pero además está compuesto por glucoforinas, sobre todo la glucoforina C, que es una proteína de los eritrocitos que contiene el sistema ABO del grupo sanguíneo. Sí, es decir, que los residuos glucídicos unidos a los esfingolípidos de la membrana plasmática de los eritrocitos constituyen los antígenos, también llamados aglutinógenos, que determinan los grupos sanguíneos del sistema ABO y del sistema RH o Rhesus, que se denomina así por haber sido descubierto en unos simios de tipo Rhesus. Estos antígenos deben tipificarse en la sangre de las personas para conocer la compatibilidad antes de realizar una transfusión sanguínea, ya que hay que evitar que la persona transfundida tenga aglutinas en su plasma, que son anticuerpos anti-A o anti-B específicas contra ellos, lo que desencadenaría una hemoaglutinación que puede llevar a la muerte. Es decir, hay que tipificar la sangre de los individuos y así determinar los antígenos que constituyen la membrana plasmática de los eritrocitos, para así
al transfundir la sangre que tenga compatibilidad con el otro individuo. Así se determinan 4 tipos de sangre, que son la sangre de tipo A con antígenos de superficie A y anticuerpos anti-B. ¿Qué significa? Que al tener anticuerpos anti-B solo va a recibir sangre de otro tipo A o de O, también llamada 0. También está el tipo de sangre B, que tiene antígenos de superficie B y anticuerpos anti-A, lo que significa que va a recibir sangre del mismo tipo, del tipo B, o del tipo O. ¿Sí? No puede recibir sangre A, así como la sangre A no puede recibir sangre B. Luego está el tipo de sangre O 0. Tiene como antígenos de superficie los llamados no A, no B. Por lo tanto, sus anticuerpos van a ser anti-A y anti-B. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede recibir sangre de tipo A ni de tipo B. Solo puede recibir sangre O, es decir, de su mismo tipo. Por lo tanto, es una sangre muy difícil de conseguir a la hora de una persona que necesite esta sangre específicamente. En cambio, sí es el dador universal de sangre, ya que le puede donar sangre a una persona con tipo de sangre A una persona con tipo de sangre B y a una persona con tipo de sangre AB. Por último, está el tipo de sangre AB, que tiene antígeno de superficie A y B. No tiene anticuerpos, y esto es debido a que es el receptor universal, es decir, puede recibir sangre de A, puede recibir sangre de B y por supuesto sangre de O, pero solo le puede dar a su mismo tipo de sangre, es decir, recibe de todos los tipos de sangre, pero solo él le puede dar al tipo AB. Resumiendo, los sangre A reciben de A y de 0. Los de sangre B reciben de B y de 0. Los de sangre 0 reciben solo de 0, pero le dan a todos los tipos sanguíneos. Y los de sangre AB le dan solo a AB, pero reciben de todos los tipos sanguíneos. Además, RH o Rhesus contiene 3 antígenos que se llaman D, C y E, que van a definir si una persona es RH positivo o negativo. ¿Sí? Es decir, entonces, todas estas características que determinan los grupos sanguíneos de las personas están determinadas por la composición de la membrana de los eritrocitos. El otro elemento figurado anucleado de la sangre son las plaquetas o trombocitos, que tienen una vida media de 10 días. Son discos biconvexos pequeños, de hecho son los elementos más pequeños de la sangre, de entre 2 y 3 micrómetros de diámetro, lo que hace que tengan apariencia de lenteja. Su origen está dado porque son fragmentos del citoplasma de una célula llamada megacariocito que se encuentra en la médula ósea. La apariencia de las plaquetas en el frotis de sangre periférica es como pequeños fragmentos basófilos que se encuentran en grupos usualmente o también se puede encontrar alguna separada. Al microscopio electrónico de transmisión se visualizan rodeadas de membrana plasmática con muchos microtúbulos en sus bordes y poseen 3 tipos de gránulos con fibrinógeno, el factor de coagulación, también siendo estos el plasminógeno, la tromboplastina, entre otros. Por lo tanto, su función principal es formar el tapón plaquetario para iniciar el coágulo sanguíneo, en el proceso conocido como agregación plaquetaria.
Las plaquetas intervienen en varios aspectos de la hemostasia, que es la detención de las hemorragias. Así, constantemente inspeccionan el revestimiento endoteliar de los vasos sanguíneos en busca de brechas o de roturas. Y cuando la pared de un vaso sanguíneo se lesiona o se rompe efectivamente, el tejido conjuntivo expuesto en el sitio del daño promueve la adhesión plaquetaria. Esta adhesión de las plaquetas desencadena su desgranulación y la liberación de serotonina, ADP y tromboxano A2, como se puede visualizar en este esquema. Este es un esquema o dibujo de la formación del tapón plaquetario, en la que se puede ver en la imagen A que el daño en el revestimiento endotelial libera estos diversos factores de coagulación para detener la secreción de los inhibidores de la coagulación. Y en la imagen B se ve en efecto que el aumento en el tamaño del coágulo con las plaquetas y eritrocitos junto con las proteínas de coagulación tapona el defecto en la pared del vaso para detener la pérdida de sangre. Así detiene dicha hemorragia, contribuyendo en la hemostasia. Acá se pueden ver dos imágenes tridimensionales del coágulo sanguíneo en la que se aprecian los eritrocitos y en esta imagen se puede apreciar una plaqueta, todos envueltos en estas fibras de fibrina, es decir, es la conversión del fibrinógeno soluble en la proteína fibrina que forma esta red laxa que se puede ver sobre el tapón plaquetario y así contribuye a reparar los daños de los vasos. Para cerrar este concepto, tanto de los eritrocitos como de las plaquetas, que son los elementos figurados anucleados de la sangre, tenemos este cuadro comparativo donde, como ya hemos dicho, los eritrocitos poseen un tamaño de aproximadamente 8 micrómetros y las plaquetas de 2 a 4 micrómetros. Bueno, no tienen núcleo, por lo tanto, con la tinción de May-Grunwald-Giemsa solo se tiñe su citoplasma, que en los eritrocitos es acidófilo leve o anaranjado, y en las plaquetas tiene una acidofilia leve, que se llama hialómero, y un cromómero con gránulos azurófilos, lo que le da una tinción más basófila. Tenemos una fotografía y un esquema de cada uno de los dos elementos figurados y, como hemos mencionado, su ultraestructura, que, como hemos visto, el eritrocito es electrodenso, es decir, que se ve todo prácticamente negro o grisáceo en una microfotografía electrónica. En cambio, la plaqueta se visualiza con un granulómero electrodenso, ¿sí? Se visualizan sus gránulos con sus factores de coagulación perfectamente. Y bueno, y la función principal de cada uno, que es en los eritrocitos el transporte de gases gracias a la hemoglobina, y en las plaquetas la coagulación para la hemostasia. Ahora hablemos de los leucocitos o glóbulos blancos, que son las células verdaderas de la sangre, ya que poseen un núcleo y por supuesto un citoplasma. Como pueden apreciar en este dibujo, tenemos los neutrófilos, tenemos los basófilos y los eosinófilos, que acuérdense que son granulocitos, ya que poseen gránulos en su citoplasma. Y por otro lado tenemos los linfocitos y los monocitos, que son agranulocitos o monomorfonucleares, ya que poseen un núcleo con determinada morfología y no poseen gránulos en su citoplasma.
En un adulto normalmente existen en la sangre circulante entre 5.000 y 10.000 glóbulos blancos por cada milímetro cúbico de sangre. En presencia de infecciones, este valor puede aumentar hasta 4 veces, de infecciones de todo tipo, virales, bacterianas, dependiendo qué glóbulo blanco esté en mayor aumento. Es decir, pueden llegar desde 20.000 a 40.000 milímetros cúbicos de glóbulos blancos en la sangre, proceso el cual se denomina leucocitosis. Gracias a esto y al recuento de los glóbulos blancos, con la fórmula leucocitaria relativa, el médico puede orientarse sobre qué afección puede padecer el paciente. Recuerden que los neutrófilos era el glóbulo blanco más abundante, que se encontraba en un 60% del plasma. Los linfocitos se encontraban en un 30%, los monocitos en un 8%, los eosinófilos en un 4% y los basófilos en un porcentaje del 2%. Acá tenemos nuevamente la fórmula leucocitaria relativa con el porcentaje de cada uno de los glóbulos blancos en sangre y el valor por milímetro cúbico de sangre, que como hemos mencionado es de 5.000 a 10.000 leucocitos en total. Tenemos los segmentados, que son los neutrófilos más maduros, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Los neutrófilos más maduros o células segmentadas se encuentran en mayor porcentaje de la sangre, junto con los neutrófilos por sí mismos. Como hemos mencionado, estos son seguidos por los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos en menor porcentaje. Y al otro lado de este cuadro comparativo podemos ver qué es lo que puede estar padeciendo el paciente en un recuento elevado o en un recuento disminuido de cada uno de estos glóbulos blancos. Quédense tranquilos, no se tienen que saber esto de memoria, sino que más o menos tienen que saber en qué tipo de infecciones participan los glóbulos blancos, que eso de todas formas lo veremos a continuación. Bueno, comenzando con los granulocitos polimorfonucleares dentro de los glóbulos blancos, tenemos en primer lugar a los neutrófilos, que tienen una vida media de 9 días. Y recordemos que son los leucocitos más abundantes. Los neutrófilos son células más grandes que el eritrocito y llegan a tener un diámetro de 10 a 12 micrómetros. Son células redondeadas con un núcleo lobulado y poseen de 2 a 5 núcleos o lóbulos de núcleos. Cuanto menos lóbulos, es decir, de 2 a 3 lóbulos, es porque el neutrófilo es más joven. En cambio, si posee de 4 a 5 lóbulos en su núcleo, significa que es un neutrófilo más maduro. Pueden llegar a ser los famosos segmentados. Estos lóbulos en su núcleo están unidos por puentes de la cromatina densa misma que se encuentra en el interior de su núcleo. En cuanto a su citoplasma, posee 3 tipos de gránulos. Primero, los gránulos específicos o secundarios, que son los más abundantes. Son pequeños, es decir, son un fino granulado y son de este color salmón al microscopio óptico. Están compuestos por colagenasa, lisosima y activadores del complemento. Y por otro lado tenemos los gránulos primarios o azurófilos,
que son más grandes pero son menos abundantes y poseen mieloperoxidasa y defensinas. Todas estas enzimas mencionadas son las que contribuyen luego a su función. Por otro lado, los otros tipos de gránulos terciarios poseen fosfatasas y metaloproteinasas. Como funciones, el neutrófilo es la inmunidad innata, ¿sí? Es decir, la inmunidad que ya viene con nosotros, no la que adquirimos luego, y participa principalmente en la defensa del organismo frente a una infección de tipo bacteriana, ¿sí? A continuación veremos cómo lleva a cabo esa defensa frente a una infección por una bacteria. Acá tenemos una imagen de un neutrófilo en un frotis de sangre periférica, como se puede ver, rodeado de eritrocitos y de una plaqueta, y se señala su núcleo lobulado y los gránulos de diferentes tipos y tinciones dentro de su citoplasma. También se puede ver con claridad en esta microfotografía electrónica de transmisión un neutrófilo que posee dos núcleos, es decir, un neutrófilo joven, unidos con un claro puente de cromatina densa. Y también se aprecian en su citoplasma múltiples gránulos con las defensinas, mieloperoxidasas, etc. Acá tenemos un claro esquema de la fagocitosis bacteriana de los neutrófilos. Como podemos ver, en el esquema A, la fagocitosis comienza con el reconocimiento y la fijación del material extraño o antígeno, que por supuesto sería una bacteria, e interaccionan los receptores del neutrófilo con la región de los anticuerpos unido al antígeno. En la imagen B se aprecia cómo el antígeno es rodeado por los pseudópodos, que son como esas prolongaciones dentro del neutrófilo. Luego, conforme los pseudópodos entran en contacto y se fusionan, el antígeno es incorporado en la totalidad dentro del neutrófilo. Una vez formado el fagosoma, ¿sí? Es decir, el material que se fagocitó, la digestión se inicia por la activación de las oxidasas unidas en la membrana fagosómica. A continuación, los gránulos específicos y azurófilos del neutrófilo se van a fusionar con el fagosoma y liberar su contenido y formar un fagolisosoma. Esta fusión y liberación de los gránulos se conoce como desgranulación del neutrófilo, en donde luego el contenido enzimático de los gránulos mata al microorganismo o bacteria y lo digiere. Todo este proceso digestivo ocurre dentro del fagolisosoma, lo cual protege al neutrófilo de la autodigestión. Luego, el material digerido sufre exocitosis hacia el espacio extracelular o se almacena en la forma de cuerpos residuales dentro del neutrófilo. Por otro lado, los eosinófilos tienen una vida media de entre 8 y 12 días y en el frotis sanguíneo tienen un diámetro de hasta 12 micrómetros, siendo también más grande que un eritrocito. Estas células poseen un núcleo de cromatina densa, excéntrico, es decir, hacia su periferia, y bilobulado, con dos lóbulos, dando la imagen de anteojos de aviador, ya que estos dos lóbulos están unidos por un puente de cromatina densa muy delgado. En cuanto a su citoplasma, poseen gruesos gránulos específicos, que son muy abundantes y se tienen de un color anaranjado o rojizo, que contienen fosfatasa ácida, mieloperoxidasa
e histaminasa, que son tipos específicos de proteínas. Además, poseen gránulos azurófilos inespecíficos y no distinguibles con actividad lisosomal, con fosfatasa ácida, que con microscopía electrónica de transmisión se ven esféricos y homogéneos, también electrodensos. Las funciones de los eosinófilos son principalmente actuar ante enfermedades parasitarias y luego secundariamente también actuar ante varias formas de alergia. Así son capaces de fagocitar complejos antígeno-anticuerpo, circunscribir procesos inflamatorios y fagocitar bacterias. También liberan al plasma profibrinolicina, que contribuye a mantener la fluidez de la sangre. De todas formas, ante una detección de leucocitosis por aumento de los eosinófilos en un análisis sanguíneo, es decir, por aumento de la eosinofilia, hay que descartar en primera instancia una manifestación de una infección parasitaria. Por otro lado, los eosinófilos también secretan moléculas proinflamatorias y pueden producir daño tisular cuando se activan inapropiadamente. Como se puede distinguir en la fotografía inferior de un frotis sanguíneo, en este eosinófilo se puede ver claramente su núcleo bilobulado, unido por un puente de cromatina, dando ese aspecto de anteojos de aviador, y los gránulos rojizos intensos o rojizos anaranjados que contienen muchas proteínas. Además, en la microfotografía electrónica de transmisión se puede apreciar los dos núcleos y todos los gránulos tanto específicos como azurófilos. Los basófilos tienen una vida media de hasta 10 días. Poseen un diámetro de 10 micrómetros en el extendido sanguíneo y de 12 micrómetros una vez extravasados al tejido conectivo. Su núcleo es central y alargado, con forma de U o de J, y puede estar lobulado con un puente de cromatina. Su citoplasma posee gránulos específicos que son grandes y presentan metacromasia, que recuerden que se tiñen con púrpura, con azul de toluidina, virando su color. Y estos gránulos se conservan en los extendidos y se los puede ver como grumos que no permiten distinguir bien al núcleo. Es decir, lo tapan debido a su intensa metacromasia, a su intensa tinción, y contienen heparina, histamina, heparansulfato y leucotrienos, que son los que luego, con la función del basófilo, van a participar en procesos alérgicos y de anafilaxia. Como mencioné, su principal función es la de participar en alergias y anafilaxia. Esta función es similar a la de los mastocitos, si pueden recordar, y al igual que esas células, la superficie externa de su membrana plasmática posee receptores e inmunoglobulina E, IgE. Cuando la inmunoglobulina E se une a los receptores de la superficie del basófilo, este libera sus gránulos y la histamina liberada aumenta la permeabilidad de las vénulas postcapilares, produciendo edema local y prurito o picazón. Estas células están muy aumentadas también en el asma, en la rinitis y en la dermatitis alérgica, la urticaria y en las reacciones de shock anafiláctico, que pueden provocar broncoconstricción e insuficiencia respiratoria. Como pueden ver en la imagen del frotis de sangre periférica, se observa claramente el basófilo con su núcleo no muy distinguible, en forma de U o de J, cubierto por sus gránulos metacromáticos que contienen la histamina, la heparina. Y también se puede apreciar
En la microfotografía electrónica de transmisión, este núcleo bien distinguido en forma de U o de J y todos los gránulos específicos de distintas electrodensidades, ya que varían en su contenido. Algunos tienen heparina, otros tienen leucotrienos, otros histamina, etc. Ahora describamos todos los agranulocitos o células monomorfonucleares. La primera de ellas es el monocito, que posee una vida media de varios meses en el tejido conectivo, donde luego se van a diferenciar a macrófagos. En el extendido sanguíneo pueden llegar a tener hasta 20 micrómetros de diámetro, siendo así la célula más grande que se puede visualizar en el frotis de sangre periférica. Su núcleo es en general excéntrico o central, es muy grande y tiene morfología específica arriñonada, ¿sí? Es decir, con morfología de riñón. Tiene cromatina laxa que alterna con grumos de cromatina densa y esto se puede visualizar como un tablero de ajedrez o un damero, un tablero de damas. Le da ese aspecto. En cuanto a su citoplasma, ya que su núcleo es tan grande, poseen poco citoplasma, pero poseen aún así más citoplasma que los linfocitos que veremos en unos minutos. Y la coloración de este citoplasma es basófila pálida, que se puede intensificar por los gránulos azurófilos. Como funciones, los monocitos tienen gran capacidad fagocítica. Así, pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y constituyen la segunda línea defensiva después de los neutrófilos, emitiendo y retrayendo pseudópodos, es decir, prolongaciones, para la fagocitosis de grandes partículas, restos celulares, células enteras, material necrótico y microorganismos invasores. En la fotografía del frotis de sangre periférica se puede apreciar su núcleo arriñonado con cromatina laxa y grumos de cromatina densa alternados y su citoplasma basófilo pálido con algunos gránulos azurófilos. Esto mismo se puede apreciar también en la microfotografía electrónica de transmisión, donde se ve más claramente esa morfología riñonada del núcleo y se pueden distinguir algunos gránulos. Los linfocitos tienen una vida media larga, incluso de años. Son células redondas y pequeñas, con un diámetro de 7 a 9 micrómetros. Su núcleo es redondeado de cromatina densa y su citoplasma es tan escaso que se observa alrededor del núcleo como un halo fino, a veces difícil de distinguir. Dicho citoplasma además posee abundantes ribosomas con escasos gránulos azurófilos inespecíficos. Estos linfocitos actúan ante infecciones virales principalmente. Son los únicos glóbulos blancos que, una vez extravasados a los capilares, pueden retornar a la sangre. Además existen dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B, que no se distinguen morfológicamente ante un frotis de sangre periférica, sino que se distinguen por su función en la inmunidad. Los linfocitos T son las principales células que intervienen en la respuesta inmune celular o tumoral, y los linfocitos B atraviesan los endotelios de los capilares y en el tejido conectivo se diferencian a células plasmáticas o plasmocitos, como ya hemos visto. La distinción entre los linfocitos T y los linfocitos B solo se pueden distinguir ante técnicas de inmunohistoquímica con tinción fluorescente. No se pueden distinguir en este tipo de técnicas de
frotis sanguíneo, ni tampoco se pueden distinguir ante un microscopio electrónico de transmisión. Como pueden ver en las dos microfotografías del frotis de sangre periférica, rodeados por eritrocitos, se pueden distinguir dos linfocitos. El primero se denomina linfocito grande, en donde se puede apreciar un poco más de citoplasma alrededor del gran núcleo. Y se pueden distinguir los grumos de cromatina bien densa en el interior de su núcleo. Y al lado tenemos un linfocito más pequeño, donde el núcleo es muy grande, redondeado, y el citoplasma se visualiza solamente como un fino halo perinuclear. Lo mismo en la microfotografía electrónica de transmisión, donde hay mucho núcleo y poco citoplasma. Acá tenemos un cuadro comparativo entre todas las células de la sangre, es decir, todos los leucocitos. Tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y los linfocitos, con su tamaño ya mencionado, las características de su núcleo y su citoplasma ante la tinción de May-Grunwald-Hiemsa en un frotis de sangre periférica, cómo se ve en una microfotografía real y cómo sería su esquema para mayor entendimiento, cómo es su ultraestructura con sus gránulos tanto específicos como inespecíficos y cuál es su principal función. Ya vimos todo lo relacionado a la sangre, su matriz extracelular, es decir, el plasma, la diferencia con el suero, la presión coloidosmótica, todos los elementos formes de la sangre y todas las células. Ahora, centrémonos en la hematopoiesis y médula ósea. La hematopoiesis, también llamada hemopoiesis, es el proceso de formación de las células y elementos formes de la sangre. Los órganos en los que ocurre este proceso se denominan órganos hematopoyéticos. Y estos son: uno, que es el órgano principal, es la médula ósea, que se encuentra dentro de los huesos, y los otros órganos hematopoyéticos son el vaso, los ganglios linfáticos y el timo, que básicamente se centran más que nada en la formación, maduración, activación y destrucción de estos elementos formes de la sangre. También en la producción de linfocitos y de respuestas inmunes. Pero en sí, el órgano que se encarga más que nada de la formación de estas células y elementos formes es la médula ósea. Los otros órganos cumplen otras funciones relacionadas. Dentro de la médula ósea, las células madre y progenitoras dan origen a precursores comprometidos. Estos precursores, que luego darán origen a las células y elementos formes de la sangre, sufren división celular y diferenciación a células más maduras. La maduración de estas células involucra una reducción en su tamaño celular, el apagado transcripcional, excepto en los megacariocitos, que es un tipo celular que veremos a continuación, y también involucra cambios morfológicos típicos del linaje al que pertenezcan. El linaje significa la línea celular a la que luego van a dar origen. Por ejemplo, el linaje de los linfocitos, el linaje de los glóbulos rojos y plaquetas y el linaje de los leucocitos. Luego, las células ya maduras entran en los sinusoides, que son un tipo de capilar de la médula ósea. Las células inmaduras en el frotis de sangre periférica pueden indicar una patología. La médula ósea o el tejido especializado hematopoyético
Es el tejido que se encarga de la eritropoyesis, es decir, la formación de eritrocitos, la leucopoyesis, es decir, la formación de leucocitos o glóbulos blancos, y la trombopoyesis o formación de plaquetas. En el adulto, la médula ósea es un órgano que ocupa las cavidades de los huesos largos, ¿sí? Es decir, en el interior de su diáfisis o cuerpo, por ejemplo, en el húmero o en el fémur, y los intersticios de la parte esponjosa de los cuerpos de las vértebras, también las costillas, el esternón y los huesos planos del cráneo y de la pelvis. Es un tejido blando compuesto por un parénquima, que es la porción funcional de un órgano, densamente celular, formado por los precursores de las células y elementos formes de la sangre. Y también está compuesto por un estroma, que es el tejido de sostén de un órgano, constituido por células reticulares y fibras reticulares que forman una malla que aporta sostén a el parénquima, es decir, a la parte funcional de la médula ósea, que son todos los precursores de las células. Además tiene macrófagos y abundantes células adiposas que otorgan al órgano un aspecto alveolado. Además, la médula ósea está muy vascularizada por capilares de tipo sinusoide. Se divide en dos médulas óseas, la médula ósea roja, que es la médula hematopoyéticamente activa y con dicho color rojizo. Esto es debido a la gran cantidad de precursores de eritrocitos en el recién nacido. En cambio, en el adulto, la médula roja persiste en los extremos proximales al húmero y del fémur, en las vértebras, costillas, esternón y huesos ilíacos, como ya mencionamos. La médula ósea amarilla, por otro lado, es la cual, a partir de los 4 o 5 años, el número de precursores de células sanguíneas comienza a disminuir y aumenta el número de células adiposas en su reemplazo. Entonces la médula cambia de color rojo a color amarillento. Y esta médula amarilla, debido a la cantidad de adipocitos, se considera inactiva hematopoyéticamente. ¿Sí? En resumen, tenemos la médula ósea roja con muchos precursores de eritrocitos que abundan en el recién nacido y es hematopoyéticamente activa. Luego, a partir de los 4 o 5 años hasta el adulto, esto se reemplaza de a poco por células adiposas, por lo que se considera inactiva hematopoyéticamente. Acá tenemos un esquema de la dinámica de la hematopoyesis desde la vida embrionaria hasta la vida adulta. Es un gráfico que muestra la hematopoyesis en relación a los meses de gestación del embrión y luego del feto, el nacimiento a los 9 meses y a partir de ahí los años de edad hasta la vida adulta de 70 años. Como se puede ver, durante la vida embrionaria y fetal, los eritrocitos se forman en varios órganos. En realidad, los órganos principales que intervienen de manera secuencial en la hematopoyesis son 3. El saco vitelino en las etapas iniciales del desarrollo del embrión, el hígado en el segundo trimestre de gestación y la médula ósea durante el tercer trimestre de gestación. El vaso participa en grado limitado durante el segundo trimestre del embarazo junto con el hígado. Luego, y para el momento del nacimiento, la mayor parte de la hematopoyesis ocurre en la médula ósea roja. En los niños y en los adultos jóvenes se produce la hematopoyesis en la médula ósea roja de todos los huesos, incluso los huesos largos como el fémur, la tibia, también el húmero.
pero en los adultos la hematopoiesis se mantiene principalmente en los huesos planos, como todos los huesos de la pelvis, el sacro, las costillas, el esternón, las vértebras y, como dijimos, los huesos planos del cráneo. Ahora hablemos de dos conceptos muy importantes, los nidos rojos y los nidos blancos, que nada tienen que ver con la médula ósea roja y médula ósea amarilla ya descriptas. La eritropoiesis o formación de eritrocitos ocurre en los nidos rojos cercanos a los sinusoides. Estos nidos rojos, por supuesto, también se van a encontrar en la médula ósea roja. En cambio, la leucopoiesis granulocítica, es decir, la formación de leucocitos granulocitos, ocurre en los nidos blancos ubicados en el centro del espacio hematopoyético o en el centro de la médula ósea, y esto es porque por diapédesis las células pueden trasladarse hasta la luz de la pared del sinusoide, es decir, no necesitan estar pegados a los sinusoides como ocurre con los precursores de los eritrocitos. En la trombopoiesis o formación de plaquetas, los megacariocitos, que son sus células precursoras, se ubican junto a la pared del sinusoide, pegada a ellos, y sus expansiones se ponen a través de las aberturas del sinusoide, alcanzando la luz de estos vasos, donde allí liberarán a las plaquetas. Los macrófagos y los linfocitos están dispersos por toda la médula, en cambio, y las células adiposas se originan de las células reticulares, en las cuales almacenan lípidos y están cerca de los sinusoides también. La relación entre los nidos blancos y los nidos rojos, también llamada relación mielo-eritroide, es de 3:1, dado que la vida media de los leucocitos es mucho más breve que la de los eritrocitos, y además la mielopoiesis o leucopoiesis es más lenta, dura 10 días, que la eritropoiesis, que dura 5 días. Es decir, siempre va a haber más nidos blancos que nidos rojos, porque los leucocitos tienen menos vida media que los eritrocitos y tienen que producirse continuamente. Acá, como pueden ver, este es un preparado típico de médula ósea tenida con hematoxilina y eosina. Se puede apreciar la disposición de los nidos rojos, remarcados en un cuadro rojo, que están cercanos a los capilares sanguíneos, y se pueden ver también los nidos blancos, alejados de los capilares sanguíneos, marcados con un recuadro blanco. La flecha blanca, en cambio, señala un megacariocito. También se pueden apreciar con tinción hematoxilina y eosina negativa varios adipocitos. Las primeras células en la línea de progenitores para células del tejido sanguíneo, ya sea eritrocitos o leucocitos o trombocitos, son las células madre hematopoyéticas pluripotenciales, que tienen la característica de ser capaces de diferenciarse en los distintos tipos de células sanguíneas, cualquiera sea ella. Estas células madre hematopoyéticas pluripotentes proliferan lentamente y dan origen a células madre unipotenciales que proliferan más rápidamente y van a constituir las unidades formadoras de colonias o UFC que se limitan a la producción de determinada línea celular. Es decir, son específicas para dar origen a determinadas células,
por el contrario de las células madre pluripotentes que podían dar origen a cualquier tipo de célula. Entonces, acá tenemos un cuadro donde explico cómo sería el linaje. Tenemos una célula madre hematopoyética que no es distinguible en sus características ya que no maduró y da origen a una célula progenitora linfoide común que tampoco se distingue en características morfológicamente y por otro lado una célula progenitora mieloide común. La célula progenitora linfoide común va a dar origen a todo el linaje linfoide, es decir, a la línea celular que va a dar origen a todos los linfocitos, ya sea linfocitos B, linfocitos T y otro tipo de linfocitos que se llama linfocito NK. Luego, la célula progenitora mieloide común va a dar origen a dos linajes celulares. Por un lado, a la célula progenitora de megacariocitos y eritrocitos, que son las que van a dar origen a plaquetas y a eritrocitos, es decir, al linaje megacariocito eritroide. Y por otro lado, esta célula progenitora mieloide común va a dar origen a la célula progenitora de granulocitos y monocitos. Es decir, va a dar origen a neutrófilos, basófilos y eosinófilos, es decir, los tres granulocitos, y además a los monocitos. Es decir, va a dar origen a todo el linaje mieloide, ya que recuerden que los linfocitos tienen un origen aparte en el linaje linfoide. Comencemos hablando de la eritropoyesis o formación de eritrocitos o glóbulos rojos. Recordemos que la vida media del eritrocito es de 120 días, al cabo de los cuales es destruido al circular por el vaso y también en la médula ósea y en el hígado. Entonces, la médula ósea forma continuamente eritrocitos que va a enviar a la circulación en los ya mencionados nidos rojos. El proceso de formación del eritrocito puede considerarse en tres fases. Las células madre hematopoyéticas pluripotentes, que son las primeras en la línea, como ya mencionamos, que dan origen a células madre unipotenciales y a los distintos estadios de maduración ya reconocibles morfológicamente, que son los que veremos a continuación. En este proceso, las células madre hematopoyéticas pluripotenciales, por alta estimulación de una hormona que es la eritropoyetina, se diferencian a células madre unipotenciales o unidades formadoras de colonias eritroides. Estas unidades formadoras de colonias eritroides se van a diferenciar a la primer célula morfológicamente reconocible en el linaje eritroide, que es el proeritroblasto. Como se puede apreciar en este cuadro, a medida que van madurando las células progenitoras del eritrocito, van disminuyendo su basofilia y aumentando su acidofilia en cuanto a la visualización en un frotis de médula ósea. Además, a medida que va madurando, como ya mencionamos, va a haber pérdida de organelas y de núcleo. Los proeritroblastos son células de un diámetro que puede llegar a los 20 micrómetros. Tienen un núcleo grande de cromatina laxa y uno o dos nucleolos que se pueden visualizar. Su citoplasma es escaso y basófilo. El proeritroblasto, además, se va a dividir y dar origen al eritroblasto basófilo. Tanto el
proeritroblasto como el eritroblasto basófilo tienen mucha basofilia, ya que contienen las organelas necesarias para sintetizar la hemoglobina, que es la proteína funcional del eritrocito. Entonces, además, junto con su cromatina laxa, esto da a entender que su núcleo es transcripcionalmente activo, que eso se visualiza como un núcleo laxo. El eritroblasto basófilo va perdiendo tamaño, midiendo alrededor de 15 micrómetros, y se distingue porque tiene un citoplasma muy basófilo también, como dijimos, debido al alto contenido de polirribosomas libres que sintetizan hemoglobina, y su núcleo tiene cromatina ya un poco más condensada en grumos que no permite distinguir el nucleolo. Estos eritroblastos basófilos se dividen y dan lugar a los eritroblastos policromatófilos. Los eritroblastos policromatófilos tienen alrededor de 12 micrómetros. Su núcleo tiene cromatina más condensada aún y su citoplasma tiene una parte basófila debido a la presencia de polirribosomas libres que todavía sintetizan hemoglobina, y también tiene una parte acidófila debido a la abundante cantidad de hemoglobina ya sintetizada. Sí, es decir, se divide en una mitad que sigue sintetizando hemoglobina y otra mitad que ya sintetizó la hemoglobina que necesitaba. Esto da distintos grados de basofilia y acidofilia conforme sigue sintetizando hemoglobina y avanza la diferenciación. Luego, esta célula se diferencia a un eritroblasto ortocromático, también llamado normoblasto, que mide alrededor de 10 micrómetros, en los cuales ya tienen hemoglobina en todo su citoplasma, por lo cual su núcleo es bien denso y transcripcionalmente inactivo, ya que sintetizó toda la hemoglobina que necesitaba. Por lo tanto, su núcleo deja de estar activo, deja de cumplir la función. Entonces, al estar cargada de hemoglobina, esta célula contiene un citoplasma definitivamente acidófilo o eosinófilo, con escasos ribosomas, y el núcleo se hace excéntrico, es decir, se va hacia un extremo y es cada vez más pequeño y picnótico, como dije, debido a que ya no está activo. Este normoblasto va a madurar a un reticulocito que mide aproximadamente 8 micrómetros y se forma gracias a que el normoblasto o eritroblasto ortocromático elimina su núcleo por el proceso de cariorexis. Este núcleo es fagocitado por macrófagos y el citoplasma, que contiene hemoglobina y algunos ribosomas, constituye dicho reticulocito, llamado así por la presencia de finas redes remanentes de ribonucleoproteínas. Este reticulocito puede pasar a la circulación y constituye la primera célula progenitora de los eritrocitos, que está presente normalmente en sangre. ¿Sí? Esto hace que se lo considere un eritrocito inmaduro. El porcentaje de reticulocitos, entonces, en un frotis de sangre periférica es el índice de la velocidad de formación de nuevos eritrocitos. Los reticulocitos se transforman en eritrocitos en la médula ósea y pasan mayoritariamente como eritrocitos a la circulación, a pesar de que, como dijimos, puede haber en circulación algunos reticulocitos. Todo este proceso, desde la célula madre pluripotencial hasta el eritrocito, dura aproximadamente una semana. Acá tenemos, por un lado, un esquema de toda la línea del linaje de los eritrocitos, desde el proeritroblasto hasta el eritrocito, y cómo se visualizan todos estos precursores y el eritrocito en un frotis de médula ósea o de sangre periférica, en este caso de médula ósea, para que se puedan distinguir todos los precursores. Como pueden ver, en primer lugar,
se distingue el proeritroblasto por ser el precursor más grande, muy basófilo y con un núcleo de cromatina muy laxa y nucleolos evidentes. Luego, seguido por el eritroblasto basófilo, es una célula un poco más pequeña, también muy basófila, pero con la cromatina un poco más densa en su núcleo. Luego, se puede evidenciar el eritroblasto policromatófilo, en el que es una célula aún más pequeña y se puede visualizar con menos basofilia, ya que, como dijimos, por un lado ha sintetizado hemoglobina y por el otro lado aún la sigue sintetizando. Entonces es una basofilia más pálida, con mezcla de acidofilia. Y su cromatina del núcleo es aún más densa, lo cual se puede evidenciar. Luego tenemos los normoblastos o eritroblastos ortocromatófilos, que ya tienen la hemoglobina en todo su citoplasma y esto se evidencia con un citoplasma bien pálido y un núcleo excéntrico y transcripcionalmente inactivo, es decir, muy denso, ya que luego, cuando se transforma en reticulocito, lo eliminará. Y también, por último, se pueden distinguir los eritrocitos anucleados, porque ya eliminaron su núcleo al pasar de ser reticulocitos a eritrocitos, y con una acidofilia pálida. Se visualizan naranja pálidos. En la leucopoiesis o formación de leucocitos, las células madre hematopoyéticas pluripotenciales se diferencian a unidades formadoras de colonias granulocitos monocitos, ¿sí? Ya que dijimos, es el linaje de los monocitos y de todos los leucocitos granulocitos, que son el neutrófilo, el basófilo y el eosinófilo. Luego, estas unidades formadoras de colonias granulocitos monocitos se diferencian en una célula precursora de todos ellos que se llama mieloblasto. Los mieloblastos son el primer estadio identificable de la serie granulocítica. Como pueden ver, el mieloblasto es una célula pequeña con núcleo grande y nucleolos evidentes y un citoplasma sin gránulos. Luego esta célula se va a diferenciar a un promielocito, que es una célula de mayor tamaño que posee gránulos azurófilos y metacromáticos en su citoplasma, con un núcleo arrinionado, con muchos nucleolos y cromatina dispersa. Estos gránulos, como cualquier gránulo de secreción, se forman a partir del retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Este promielocito va aumentando de tamaño conforme sigue la diferenciación y aumenta también el número de gránulos azurófilos que se dispersan por el citoplasma y se va condensando la cromatina, formando grumos cercanos a la envoltura nuclear. Y el retículo endoplasmático rugoso está muy desarrollado por la síntesis activa de las proteínas de los gránulos. El promielocito se divide mitóticamente, siendo cada vez más pequeño, disminuyendo su retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi, es decir, esto hace que tenga menos gránulos en su citoplasma y el núcleo con la cromatina más densa. Acá nos hallamos en presencia del último periodo común de toda la serie granulocítica. A partir de este estadio, la serie se divide por 3 caminos con la aparición de los gránulos específicos en el estadio de mielocito, que se forma un mielocito neutrófilo, que va a dar origen en el linaje a los neutrófilos, luego el mielocito eosinófilo, con las características del linaje que darán origen a los eosinófilos, y el mielocito basófilo, con las características en su linaje que darán origen a la célula madura, que es el basófilo.
Como pueden apreciar, acá tenemos un esquema con todo el linaje mielocito, que se divide luego en el linaje de los neutrófilos, de los eosinófilos y de los basófilos. Y tenemos unos ejemplos en un frotis de médula ósea. La primera célula, como dijimos, es el mieloblasto, que se va a diferenciar a un promielocito, el cual luego va a dividirse en tres líneas diferentes: el mielocito neutrófilo, el eosinófilo y el mielocito basófilo, que van adquiriendo los gránulos específicos de acuerdo a cada tipo de linaje. El mielocito neutrófilo tiene gránulos específicos que son azurófilos y otros con tinción más neutrófila de color salmón característico de esta célula. Los mielocitos no se dividen y a partir de estos las células solo experimentan procesos de diferenciación, como disminuir el número de mitocondrias y de gránulos, aparecen depósitos de glucógeno en el citoplasma y también presentan cambios en la morfología nuclear que se va escotando. La célula entonces adquiere una característica de poseer un núcleo con escotadura y abundante cantidad de gránulos específicos, convirtiéndose en un metamielocito neutrófilo que sigue madurando, con la principal característica de que el núcleo se va escotando cada vez más, adquiriendo primero la forma de un núcleo en banda o un núcleo encallado característico en los nidos blancos, y más tarde pasan a ser los neutrófilos bilobulados y luego multilobulados. Como pueden ver, todos los metamielocitos tienen ese núcleo arriñonado, el citoplasma con muchos gránulos, dándole una tinción acidófila pálida, y muchos metamielocitos juntos van a conformar los famosos nidos blancos en los centros de la médula ósea. Cuando el promielocito se diferencia a mielocito eosinófilo, podemos ver que son numerosos, pero menos numerosos que los mielocitos neutrófilos, ya que, como hemos mencionado en la fórmula leucocitaria relativa, los eosinófilos están en mucho menor cantidad que los neutrófilos. Estos mielocitos eosinófilos tienen también un núcleo de forma estrangulada o arriñonada, con cromatina en gruesos grumos periféricos, citoplasma basófilo y gránulos específicos grandes y muy eosinófilos. Conforme el mielocito eosinófilo va diferenciándose, se escota cada vez más el núcleo hasta llegar a la forma bilobulada, donde cesa la formación de gránulos y el contenido de los gránulos específicos se cristaliza desde el estadio de metamielocito eosinófilo al de eosinófilo maduro. No existen, a diferencia del neutrófilo, los eosinófilos encallado, así como tampoco existen los basófilos encallado, sino que directamente del metamielocito eosinófilo pasa a escotarse a la morfología típica de anteojos de aviador del núcleo del eosinófilo. En cuanto al linaje de los basófilos, los mielocitos basófilos son muy escasos y sus gránulos, por supuesto, son basófilos. El núcleo posee cromatina más laxa que los otros mielocitos y su citoplasma posee pocos gránulos específicos metacromáticos de forma variable. Conforme va diferenciándose a metamielocito basófilo, el núcleo se va escotando de manera que, en el basófilo maduro, el núcleo se encuentra bilobulado. Como pueden apreciar, acá tenemos en estas microfotografías de un frotis de médula todo el linaje perteneciente a los neutrófilos. Desde la primer célula, que es el mieloblasto, como pueden apreciar en la primera imagen, con ese núcleo característico
y ese citoplasma basófilo. Luego tenemos un promielocito, que es común a todos los linajes también, con esos gránulos citoplasmáticos específicos y su núcleo más excéntrico. Y luego ya tenemos distinguido el mielocito neutrófilo, con su núcleo redondo y sus gránulos que le dan una característica salmonada, que no son ni muy basófilos ni muy acidófilos, sino que son una mezcla. Luego tenemos muy evidente el metamielocito neutrófilo, con su núcleo característico que empieza a escotarse en el centro, y el citoplasma es cada vez más pálido y con menos gránulos, o gránulos más pequeños y más finos. Y por último, tenemos aquí el neutrófilo encallado con su citoplasma bien asalmonado y este núcleo típico en forma de herradura o encallado que luego, al madurar a neutrófilo, va a escotarse y formar un núcleo lobulado unido por puentes de cromatina, como ya hemos mencionado. Por último, en la trombopoiesis o formación de trombocitos o plaquetas, una célula madre hematopoyética pluripotente va a dar origen a una unidad formadora de colonias megacariocítica, que luego, por división mitótica, va a dar lugar al megacarioplasto. El megacarioplasto va a originar el promegacariocito, precursor de los megacariocitos. Los megacariocitos se ubican contactando el endotelio de los senos vasculares de la médula ósea. Así, envían prolongaciones, como se puede apreciar en la imagen, también llamados podosomas, que penetran en el endotelio de los capilares sinusoides y salen hacia su luz. La fragmentación citoplasmática de estos megacariocitos va a dar lugar a la liberación al torrente sanguíneo de las plaquetas, como se puede apreciar en el esquema. Es decir, en resumen, las plaquetas son segmentos citoplasmáticos cortados de los megacariocitos. Como se puede apreciar aquí, el megacariocito se va acercando a los capilares sinusoides, como dijimos, penetrando sus podosomas o prolongaciones cada vez más hacia la luz de los capilares y así fragmentándose en plaquetas, y esta fragmentación ocurre debido al flujo sanguíneo y la presión que ejerce sobre estas prolongaciones. Así se va cortando y va formando las plaquetas que van fluyendo junto con los eritrocitos y las otras células sanguíneas. Como pueden apreciar en estas microfotografías de médula ósea, se pueden apreciar en las dos imágenes de arriba dos megacariocitos, que son células gigantes de aproximadamente 50 a 70 micrómetros de diámetro, polimorfonucleadas o multilobuladas, donde su núcleo tiene de 8 a 16 dotaciones de cromosomas que originan un núcleo con múltiples lóbulos interconectados por puentes cromatínicos y nucleolos no bien delimitados. Como pueden ver también, su citoplasma tiene numerosas mitocondrias pequeñas y posee gránulos azurófilos finos con distribución irregular, lo que les va a dar un aspecto medio asalmonado o acidófilo o basófilo pálido. Como pueden apreciar también en las microfotografías inferiores, se observan ya las plaquetas, es decir, los fragmentos del citoplasma de los megacariocitos dispersos en el flujo sanguíneo, rodeados de muchos eritrocitos, y se pueden agrupar en grupos pequeños o en grupos grandes.
Como pueden ver, tienen esta morfología muy pequeña, que se dice que tiene apariencia de lenteja. Presentan una zona acidófila, una región central más azurófila y tienen pequeños gránulos azurófilos. Hemos terminado con este tema y quiero hacer una aclaración. Hemos descrito la eritropoyesis, la leucopoyesis y la trombopoyesis respectivamente. La linfopoyesis, es decir, la formación de los linfocitos, no la hemos descrito debido a que sigue el mismo proceso que los demás leucocitos, pero con la diferencia en que no hay cambios morfológicos, ya que, como hemos dicho, los linfocitos son iguales en la visualización de un frotis sanguíneo o en un frotis de médula y no se distinguen entre linfocitos T y linfocitos B, solo se podrían distinguir ante técnicas de inmunohistoquímica con inmunofluorescencia. Pero el proceso que sigue su linaje es el mismo, es decir, a partir de una célula madre hematopoyética pluripotente se forma una unidad formadora de colonia linfoide, que es la primera célula de la serie linfocítica, que va a dar origen a un linfoblasto, que da origen a un prolinfocito y luego un linfocito maduro, ya sea linfocito T o linfocito B. Con esto hemos finalizado toda esta segunda parte del trabajo práctico de sangre, médula ósea y hematopoyesis. Como siempre, les dejo aquí la bibliografía de consulta que utilicé y unos links de ayuda. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente trabajo práctico, que es el número 4, tejido especializado cartilaginoso y óseo.